Buenos días a todos, un jueves más en tus jueves de formación del grupo Pharmaquatrium. Hoy, como habíamos anunciado, tendremos a Javier Roig hablando con nosotros. Javier Roig es licenciado en farmacia, es compañero nuestro, especializado en consultoría estratégica y ha sido director regional de Cofares. O sea, que conoce perfectamente la parte del negocio de mayorista, los problemas que hay desde esa óptica hacia la farmacia y los propios problemas de la farmacia para optimizar el surtido y la rotación. Actualmente, Javier Roig es fundador, CEO en Art Pharmaceutical Business Strategies, que es una consultoría especializada en gestión farmacéutica integral. Bueno, pues entiendo que, Javier, tú trabajas con Salomé, que estuvo dando las formaciones de las 2 anteriores semanas, que fueron interesantísimas porque ya nos transmitió con claridad la importancia de tener una estrategia de marketing y planificar muy bien si queremos tener también una estrategia de redes sociales. Entonces, como responsable, Javier, de diseñar e implementar los planes estratégicos en las oficinas de farmacia que quieran mejorar posicionamiento y rentabilidad, hoy nos va a dar una hora magistral sobre optimización y máximo rendimiento de la oficina de farmacia. Con lo cual, yo creo que los temas a tratar, que van a ser las decisiones habituales de las oficinas de farmacia desde una óptica de la estrategia de negocio y probablemente de la inteligencia de negocio, del business intelligence, pues yo creo que hoy es un jueves que va increciendo en el interés de los farmacéuticos que nos estamos conectando para aprender cuáles son las tendencias últimas, más digitales, más eficientes para intentar sacar adelante nuestro negocio, ¿no? Yo os estoy hablando a todos desde la sede de CECE, como podéis ver. Aquí detrás estamos a punto también de empezar una junta directiva que va a tener lugar, pues empezamos a recibir a todos a -15, con lo cual yo me voy a poder quedar a toda la charla de Javier, porque no me la quiero perder, básicamente, pero no me voy a poder quedar a las preguntas porque estaremos recibiendo a la junta directiva que nos reunimos hoy también en FECE en sesión ordinaria. Así que nada más, un saludo a todos. Seguiremos viéndonos con posterioridad a esta reunión, pero hoy ya le dejamos la palabra y el turno y la hora a Javier Roig. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Farmaquatrium. Un saludo. Bueno, gracias Luis. Buenos días a todos. Agradecer las palabras de Luis, agradecer cómo no, a la FEFE que muestre interés en seguir formando a los compañeros, ¿no? y más en los tiempos que corren. Y por supuesto, pues agradecer a Pharmaquatrium la invitación y sobre todo también el interés, al igual que FEFE, en seguir insistiendo en que la farmacia pues se gestione lo mejor posible en los tiempos que corren, ¿no? Entonces nosotros, desde nuestra humilde posición, pues encantados de colaborar en que en esta horita pues a alguien le sirva y pueda aplicar cualquier cosa de lo que digamos inmediatamente en su farmacia. Bueno, Salomé, la verdad es que me dejó el listón alto en cuanto a interés, ¿no? por los temas que suscitan hoy en día el marketing, las redes sociales, etcétera. Nuestra parte siempre digo que es un poco más aburrida, ¿no? El tema de números parece que sea un poco más coñazo, pero bueno. Es de lo que sabemos, es de lo que nos hemos formado y es de lo que hemos trabajado los últimos años. Entonces, bueno, lo que pretendo es, sin mucho espacio del que disponemos, pues intentar de una forma abreviada dar unos inputs de lo que creemos desde nuestra experiencia, que es importante que la farmacia controle hoy en día en el tema que nos ocupa ahora, que es el aprovisionamiento, que a lo mejor, pues como imagino que nos estarán escuchando o estaréis conectados, diferentes perfiles de titulares de farmacia, farmacias pequeñas, farmacias grandes, gente que heredó la farmacia, gente que la acaba de comprar, gente que quiere comprar, incluso gente que quiere vender, ¿no? Entonces, hablar una hora para un público tan diferente en cuanto a el conocimiento que ya dispone de lo que vamos a hablar, pues
no es nada sencillo, intentaremos que todo el mundo esté cómodo y aprenda algo, ¿no? Bueno, como dice la ponencia, aparte de la ponencia que veis, de aprovisionamiento, nos apoyaremos en un software que utilizamos para ver, gestionar, controlar farmacias, que iré cambiando entre el software y la presentación. Aprovisionar es, como dice la palabra, esto es un término muy contable, es al fin y al cabo comprar, ¿no? No sé si estáis familiarizados cuando la gestoría que tengáis os pasa el trimestre, el resumen anual, la cuenta de pérdidas y ganancias, etcétera. Hay una partida debajo de las ventas, pues que contablemente se llama aprovisionamientos, ¿no? Pero bueno, lo que comúnmente se conoce como compras. ¿Qué vamos a tocar hoy en aprovisionamiento? Pues cómo mejorar esa partida. Es decir, si una farmacia, por ejemplo, vende 1 millón de euros, pues esa partida de aprovisionamientos puede ser de 700.000, de 710, de 680.000, de 670.000. Bueno, pues facturando el mismo millón de euros, lo que pretendemos en esta clase es cómo intentar que la segunda línea de la cuenta de resultados, que son las compras, sea lo más bajita posible, ¿vale? Entonces, esto que es fácil de resumir o de entender, pues tiene un mundo detrás, porque es a quién puede comprar la farmacia, cómo puede comprar, no es lo mismo una farmacia rural, una farmacia de playa o de ciudad o turística o, bueno, o de centro de salud, ¿no? Entonces, cada una es verdad, si no, no existiría la consultoría, que tiene unos mecanismos, unas formas de hacer diferentes que le permiten mejorar ese proceso de compras, ¿no? Entonces, esto es un poco los puntos de forma rápida y abreviada que tocaremos hoy. ¿Qué es aprovisionar? Tipos de aprovisionamiento, mayorista contra compra directa, cómo se interpreta la compra al mayorista, cómo se negocia, el mix de producto, interpretación de facturas y grupos de compra, ¿no? Son temas que podríamos estar toda la mañana, pero bueno, nos tenemos que ceñir a una hora, entonces intentaré ser rápido y conciso, ¿vale? En la introducción hay cosas que son obvias, pero que, bueno, por si hay compañeros que tienen menos experiencia, es preciso que conozcan, porque aun sabiéndolo todo el mundo, hay veces que en el sector se han visto cosas raras, ¿no? Como que la farmacia le compra a veces a laboratorios o a mayoristas que resulta que no estaban dados ni de alta, ¿no? Entonces, la farmacia solo le puede comprar básicamente a mayoristas debidamente autorizados, que esto se puede ver en la página de la Agencia Española del Medicamento, ver si un mayorista tiene licencia o no, laboratorios y fabricantes también debidamente autorizados y, por último, a distribuidores intermedios de parafarmacia, de productos de IVA de 10 y de 21. Todo lo que se salga de aquí, pues habría que ver si realmente estamos comprando con todas las garantías, ¿no? Lanzo preguntas de vez en cuando que contestaremos después o podemos ir resolviendo sobre la marcha, un poco para empezar a pensar, ¿no? Cuando decidimos con qué mayoristas trabajar o la forma en la que se negocia, pues hay veces que no solo es el descuento lo que tenemos que ver, sino el tanto por cien de líneas que nos sirven, ¿no? Y ahí lanzo dos opciones, ¿no? ¿Qué sería mejor? Porque hay veces que dices, oye, ¿es mejor un 7% que un 6%? Pues probablemente sí, pero ¿en qué situación, no? Si el del 7% solo me sirve de 100 líneas 50, o el del 6% resulta que de 100 líneas me sirve 90, ¿no? Ese factor de servicio que se llama sigma, pues es importante verlo cuando se negocia, ¿no? Porque nos pueden dar un 10% de descuento, pero si resulta que le transmito 100 líneas y me sirve 30, las otras 70 líneas las tengo que comprar a otro sitio, probablemente sin descuento, ¿no? O con menos descuento. Entonces, hoy en día, tanto es importante el descuento que nos puedan ofrecer a la farmacia de forma general, da igual de qué familia hablemos, como el número de líneas que nos sirven, ¿no? Lo importante es que nos sirvan la mayoría de líneas que necesitemos al máximo descuento posible, ¿vale? Entonces, se trata de que tengáis ideas sencillas, básicas y que os planteéis
realmente o hagáis un estudio de si transmitís hoy a vuestro primer proveedor a las 2 del mediodía. Es muy sencillo ver del 100% de líneas transmitidas cuántas te sirven y cuántas te obligan a comprarle a otro mayorista y ver qué descuento tienes en el segundo mayorista. Otra cosa importante que hay que conocer es qué es facturar y qué es vender, sobre todo porque en el proceso de compra de la farmacia, con la relación con los laboratorios y con la distribución farmacéutica, pues es importante ver si nos están facturando o nos están vendiendo, ¿vale? Entonces, lanzo la pregunta de si conoces la diferencia para que podáis pensarlo cada uno, intentar escribiros en un papel, oye, ¿qué creéis que es facturar y qué creéis que es vender? ¿Qué diferencias hay? Más adelante hay una diapositiva que lo explica y os daré mi opinión, ¿vale? Bueno, ¿cómo ha evolucionado la farmacia, el concepto de farmacia y los distribuidores farmacéuticos, ¿no? Distribuidores farmacéuticos básicamente hay 3 opciones. De hecho, la segunda que veis aquí y la tercera, van de declive, es decir, pierde peso en cuanto a cuota de mercado. Solo pueden haber empresas de capital farmacéutico, cuyos socios son las farmacias. Hay empresas privadas que nada tienen que ver con los farmacéuticos, son empresas privadas que tienen su servicio, su forma de hacer y su accionariado. Y luego hay multinacionales, ¿no? Entonces, es verdad que cada vez más las empresas privadas han desaparecido o han sido absorbidas o compradas por las cooperativas farmacéuticas y desde hace muchos años, y sigue existiendo, solo hay una multinacional que opera en el sector farmacéutico español, que es Allianz Healthcare. Bueno, nosotros mencionamos históricamente cuáles han sido las ventajas o las bondades de cada uno principalmente. No significa que lo que tenga una aquí escrito no la tenga la otra en cierta medida, pero básicamente se han diferenciado porque el capital farmacéutico defiende el modelo, se creó para eso. La empresa privada, pues, bueno, intenta ofrecer eficiencia y servicio, y las multinacionales, pues, son más verticales y tienen más recursos, ¿vale? Como 2 adjetivos diferenciadores. No significa que el capital farmacéutico no sea eficiente o que no dé servicio o que no sea vertical o que no tenga recursos. Igual que la multinacional, pues puede decir que también defiende el modelo, pero bueno, otra cosa es que luego lo cumpla. ¿Qué opción es la mejor o sería la mejor? Bueno, si pudiéramos elegir, ¿no?, las farmacias o los farmacéuticos, ¿qué quisiéramos? Pues bueno, pues un proveedor que reúna la defensa del modelo, la eficiencia, el buen servicio, la verticalidad y que estuviera bien capitalizado para seguir invirtiendo y generando, que esto es tener recursos, ¿no? Esto sería lo más idóneo que podríamos tener en el sector, ¿no? Si egoístamente las farmacias dijésemos, ¿qué distribuidores queremos? Pues todos los que operen, que cumplan el párrafo de abajo, ¿no? Unos los consiguen más que otros, pero bueno, todos están en ese camino. ¿Qué tipologías de aprovisionamiento hoy en día, así como diferenciadores o nuevos, han ido apareciendo en la distribución en los últimos 20 años, ¿no? Pues hace muchos años se creó el transfer, que imagino que todo el mundo sabe lo que es. Simplemente era la forma de servir un pedido directo y la distribución lo hizo para no perder esa parte del pastel, ¿no? Que operadores logísticos terceros no empezaran a facturar medicinas directamente desde los almacenes de los laboratorios a las farmacias, ¿no? Entonces inventó un transfer, que es si alguien se gana un euro de forma logística, pues se lo gana la distribución, ¿no? Luego vinieron los stocks virtuales, los acuerdos de colaboración con datos con la industria también a nivel de genéricos y, por supuesto, los grupos de compra que ya hace muchos años que están en funcionamiento y que, bueno, que sigue una evolución creciente, ¿vale? Luego hablaremos un poco más de stocks virtuales más adelante y de grupos de compra. Bueno, casos prácticos que podemos ver. Pedidos mayorista, laboratorios directo con descuento, laboratorios de directo con bonificación, transfer con descuento y transfer con bonificación. ¿Por qué hablo de
diferentes formas de comprar descuento o bonificación, porque siguen existiendo. La bonificación va perdiendo mucho peso, porque es mucho más claro el descuento, pero siguen habiendo laboratorios que o bien por transfer o bien por directo te facturan con bonificación. Entonces, la gran mayoría de farmacéuticos, cuando ya llevan tiempo gestionando, saben calcular perfectamente una bonificación, en qué descuento se traduce, pero hay veces que nos hemos encontrado compañeros que aún parece que confunda esto, ¿no? Y a veces con mala fe en el sentido del laboratorio, pues cree que un 3 más 1 es un 33% y un 3 más 1 pues es un 25%, ¿no? Y eso hay veces que si se queda en una conversación en el aire negociando con un laboratorio que un 3 más 1 es un 33%, hay que matizarlo y no es así, eso es un 25%. Entonces, bueno, es importante saber traducir una bonificación a un descuento, ¿no? Si luego alguien tiene alguna duda al respecto, creo que podéis, en preguntas o chat, creo que podéis escribir o los últimos 5 o 10 minutos podemos resolver cualquier duda. Bueno, nos gusta hablar de qué tipología de compra, 3 tipologías de compra en función de quién la decide. Nosotros discriminamos cómo ha sido una compra, lo que la clasificamos es en función de quién ha decidido esa compra. Es decir, y creo que solo hay 3 opciones de tipificar una compra en una farmacia. Cuando nos llega un pedido a la farmacia, ese pedido se ha comprado por una de las 3 formas que ponemos aquí. Porque lo decidió nuestro cliente, es decir, ese producto tiene rotación, nos marca estadísticas y por ende lo compramos, pero ni lo decide la farmacia, ni lo decidimos nosotros, ni lo ha decidido el laboratorio, lo ha decidido el cliente. Porque si el cliente viene, compra algo, me genera unas estadísticas y esas estadísticas me llevan a intentar comprar eso mejor, ¿no? De forma directa y sobreestocar. Esta opción de compra es muy sencilla, ¿no? Pues me sale, tantas salen, tantas compro y cuanto más volumen, pues más descuento, ¿no? Y luego ya veremos hasta dónde arriesgamos, si 50 unidades o 100 o 200. Bueno, pues es una forma de compra sencilla y segura, ¿vale? La segunda opción que tenemos de ver por qué un pedido ha llegado a la farmacia o por qué lo hemos comprado es porque lo ha decidido la farmacia. Es decir, cuando lo decide la farmacia es porque hemos comprado algo que ni tenía estadísticas, no tenía estadísticas, es decir, es algo que no rota o es nuevo. El laboratorio tampoco ha tenido la culpa en cuanto a mi decisión y lo he comprado porque yo decido tener eso y venderlo, ¿vale? Esta luego lo veremos, para mí es la mejor opción porque es cuando tenemos claro que queremos vender algo y apostar por algo y somos consecuentes con ello, ¿no? Y la última opción, que como os imaginaréis es la peor, es que compramos algo porque lo ha decidido el laboratorio. Es decir, cuando te llega una caja de un pedido por la puerta, si esta mañana os llega un pedido por la puerta de un laboratorio, si queréis aplicar ya esta reglita de 3, os tenéis que remontar al día que hicisteis ese pedido, hace 3, 4, 5 días, con el delegado y pensar, ¿por qué compré yo esto? ¿Salía en estadísticas? Es decir, ¿lo compran mis clientes y por eso lo compré? ¿Lo compré porque decidí yo comprarlo porque quiero recomendarlo y venderlo? ¿O realmente lo compré porque el laboratorio vino, me lo explicó, me hizo una promoción a pagar en 2023 y resulta que todo era maravilloso y había una formación y, bueno, pues cuando sepamos por qué hemos comprado, entenderemos qué va a pasar con ese producto. Y probablemente si hemos comprado por la opción de que lo ha decidido el laboratorio, ese producto no saldrá. Y de aquí a un año nos giraremos en la estantería y nos acordaremos de esa maravillosa promoción que se pagaba, que de hecho aún no la habréis pagado. Igual cuando acabe la pandemia sigue sin pagarse, pero ahí está, ¿no? Y a lo mejor cuando intentáis abonarlo ya han pasado 2 delegados por el mismo sitio. Resulta que el que te lo vendió está en Cancún. Entonces, esta opción hay que evitarla, porque lo decide el laboratorio, no hay que comprar nada. O lo decide nuestro cliente o lo decido yo. Y si lo decide la farmacia,
directamente es porque tenemos una política de ventas establecida donde hay un cuadro de ventas o de necesidades que tenemos escrito en cada necesidad de mi cliente qué voy a venderle. Un antiácido le venderé Gaviscon o Almax o Neobenacid, un antigripal le venderé Visolgrip o Renadol. Entonces, cuando tenemos un cuadro de ventas hechas de las 200 o 250 necesidades más recurrentes que hay en el sector y la farmacia sabe en cada momento qué quiere vender, pues entonces podemos comprar lo que decide la farmacia, no lo que decide un laboratorio. Y para cada necesidad tener su producto establecido en la farmacia con política de ventas, ¿no? Entonces, bueno, esto, si os sirve como reflexión de ver cada pedido que hacemos, en qué tipología de compra lo establecemos, pues probablemente si eliminamos la tercera, la farmacia lo agradecerá, ¿no? Bueno, lo que os decía antes he dejado un poquito de tiempo para pensar qué es facturar y qué es vender. Mira, esta diapositiva creo que la hicimos en 2017 por ahí y nos viene bien siempre mantenerla porque nos hace ver si acertamos o no a largo plazo, ¿no? En lo que pensábamos, ¿no? En decir, oye, si la hicimos en 2017, qué iba a pasar al año siguiente y qué creemos que va a pasar en 2025. O sea, cómo evoluciona la forma de funcionar de la distribución farmacéutica. Pues hace 25 años o 26 años, cuando no existían los transfers, la distribución farmacéutica, la cooperativa o el centro privado de turno en cada zona le vendía y le facturaba a la farmacia el 100%. Es decir, facturar siempre factura al 100%, ¿no? Un distribuidor, cuando te llega un albarán y te lo factura, te lo factura. Otra cosa es que te lo haya vendido, que haya establecido un descuento, una relación comercial de ese producto que dependa exclusivamente del departamento comercial de la distribución, ¿no? Entonces, cuando no existían los transfers, efectivamente, si te facturaba 30.000 euros al mes un mayorista, te los facturaba y te los vendía. Te los vendía es que dentro de su política comercial había establecido unos descuentos o unas bonificaciones o unas formas de pago, pero el 100% de lo que te facturaba te lo vendía. ¿Qué ocurrió cuando salieron los transfers? Bueno, pues que para 2010 o por ahí, más o menos el dato que había medio de la distribución es que del 100% que te facturaba un mayorista, solo te vendía el 85%. Bueno, solo. O te vendía el 85%. Es decir, solo había un 15% que te facturaba, pero no te lo vendía, ¿vale? Y estos son los transfers, que es que tú negocias con el laboratorio, pero te lo factura y te llega a través del mayorista. Es decir, en ese 15% el mayorista no vende, no interviene comercialmente, lo que hace es facturar a cambio de un cargo logístico, ¿no? Mayor o menor, pero lo que cobra es un cargo logístico por servirte ese pedido. ¿Qué ocurre? Eso era en 2010, es decir, empezaron a haber transfers, la farmacia pasaba los transfers por el mayorista, con cargos logísticos establecidos o formas de pago a 30 o a 90 días o a 120 en función de la promoción, pero ya empezó a haber un tanto por cien de lo que factura que no vendía el departamento comercial. Bueno, nosotros en 2017 escribimos que la tendencia hacia 2018 sería que este pastel seguiría siendo el 100% lo factura la distribución, pero de ese 100% que te factura, te vende un 60%. Es decir, ya con la llegada de stocks virtuales, de grupos de compra y de clubs de genéricos, pues estamos hablando que un almacén te servía, te facturaba el 100%, pero solo el 60% era acción comercial o con descuentos que pactabas entre el departamento comercial y la farmacia, ¿no? Estamos en 2021 y hicimos una estimación de qué pasaría en 2025, que bueno, si tenemos el gusto de coincidir en alguna otra charla o en algún sitio del sector y alguien de los que estáis conectados se acuerda de mí y me pregunta, pues aquí queda escrito, ¿no? Podéis hacer una foto. Yo, en mi opinión, en 2025, del 100% que factura un mayorista, solo venderá el 20%, en mi opinión. El 80% estará negociado de antemano, es decir, el albarán, casi el 80% de lo que lleve facturado llevarán cargos logísticos, mayores o menores,
pero solo habrá un 20% que será de competencia directa de negociación de la distribución. Otra cosa es que llegue un momento que ese 20% no lleve descuento, porque estemos hablando de cosas de tan baja rotación o tan difíciles de conseguir a buen precio, que la farmacia o los grupos de farmacia no han podido prenegociarlo con anterioridad con la industria, que ese 20% pues simplemente vaya al precio que toque y los descuentos pues sean inexistentes, ¿no? No significa que sea mejor o peor, porque probablemente para la farmacia ese 80% con descuentos preconcebidos, incluso pagando cargos logísticos, pues pueda compensar a la política que había en 2010. No, esto no significa que sea peor para la farmacia, todo lo contrario, mejor. Lo que pasa es que esa evolución, para que llegue, pues probablemente la distribución haga esfuerzos tecnológicos o de operativa para poder adaptarse a poder funcionar así, ¿no? Y ahí pues imagino que hay unos que están haciendo los deberes más que otros y unos que van más avanzados que otros en esa carrera por simplificar procesos tecnológicos, mejora de almacenes, puestas de servicio más rápidas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, o presencia nacional o uniprovincial, ¿vale? Bueno, pues eso es la diferencia entre facturar y vender. El que te factura algo no significa que te lo haya vendido, ¿vale? Simplemente te lo factura y te lo cobra y te lo sirve. Pero la acción comercial de vender es otra historia. Ese es un poco el resumen. Bueno, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tiene la compra del mayorista y la compra directa? Bueno, pues la mayoría de vosotros ya lo sabréis, pero bueno, yo lo repaso por si acaso alguno no lo tiene controlado. Mira, cuando compras directo, a diferencia de la compra del mayorista, pues hay un coste financiero, ¿no? Porque te llega un pedido más grande, tienes que sobreestocar y probablemente ese pedido lo pagues antes de venderlo en su totalidad, ¿no? Está claro que compras con mejor descuento, que puedes ganar más dinero después, pero hay un coste financiero, hay que tener recursos y saldos para poder pagar mercancía antes de que sea vendida, ¿no? Luego hay un coste que casi nadie cuantifica y para mí es muy importante, que es el coste de recepción al visitador. Es decir, el coste de recepción al visitador son las horas que normalmente en el 90% de farmacias hace el farmacéutico titular y es la media hora, los 20 minutos, la hora y media que se tiene que perder atendiendo al delegado, ¿no? Y eso, al final, si lo hace el farmacéutico titular y tú hablas del coste de horas de trabajo de un licenciado en farmacia, porque el titular es un farmacéutico y si no estás tú en el mostrador, pues hay otro farmacéutico, ¿no? Y eso son horas de trabajo y coste de personal que nadie cuantifica porque se supone que el farmacéutico tiene la obligación de hacer él, que eso es discutible, porque lo tiene que hacer el titular. Pero bueno, hay unas horas de trabajo y eso se tiene que contabilizar. Luego también está el coste de compra por impulso o sentimiento. Cuando decidimos atender a alguien, hay un riesgo que se corre en cuanto al que compremos algo por un impulso en un momento determinado o por un sentimiento de que nos sabe mal y compramos, ¿no? Riesgo de obsolescencia o disminución de ventas, ¿vale? Es otro ratio que tenemos que tener en cuenta. Luego hay un conflicto en la política de precios. Cuando compro directo y antes lo compraba al mayorista y altero la compra, altero el PVP. Entonces, la disyuntiva que me aparece es: ¿qué hago? ¿Mejoro el PVP o gano más margen? Bueno, pues ahí entraríamos en otra discusión que no corresponde hoy, que es en función de la rotación del artículo o del impacto que tenga en el usuario ese artículo. Sabéis que no es lo mismo la alimentación infantil que un colirio para la vista o un tema dietético, ¿no? Entonces, bueno, en algunos probablemente mejoramos el PV para competir y en otros pues ganamos más dinero. Bueno, os dejo un segundo leyendo estas diapositivas y os las explico ahora, ¿vale? Voy a por un vasito de agua rápido.
¿Me veis bien? Que me estaba quedando sin batería. Un segundo. Bueno, os decía, hay que comparar siempre con las mismas variables. Es decir, cuando vamos a interpretar la compra al mayorista, tenemos que ver varias cosas. Primero, las referencias que nos sirven, que lo habíamos hablado antes. Es decir, de 100 líneas que le transmito, ¿cuántas me sirven? 90, 95, 85, 82. Y no hablo de líneas, no hay que contar en esas líneas lo que esté en falta o lo que sea baja, simplemente son faltas por un error de gestión del stock del distribuidor. Luego está el mix de producto. Vamos a negociar en función de las categorías, es decir, no se puede negociar un descuento lineal porque hoy en día intervienen diferentes categorías con diferentes márgenes, con diferentes opciones que nos pueden decir si un 3% o un 10 o un 15 o un 8 es mucho o poco en función de la categoría. Luego, el número de reparto. También tenemos que ver que no es lo mismo un mayorista que nos dé un reparto que 2, que 3, que 4, porque todo eso va a ir directamente vinculado al servicio que yo puedo dar en mi población, en mi ubicación, o el stock que me hace bajar por tener 4 repartos, tendré que tener un stock menor que si tuviera un reparto. Entonces, eso también es un factor importante para negociar con un distribuidor. Luego, pues ya tenemos otros servicios de valor añadido, marcas propias, programas informáticos, servicios financieros, marketing, los costes que hay por el servicio, capital farmacéutico, canales logísticos. Siempre es verdad que aportar capital, teóricamente, pues cuando te das de baja de la cooperativa recuperas el capital. En cambio, los cánones logísticos, pues es un gasto que la farmacia asume a fondo perdido y que, bueno, que luego no se recupera, ¿no? Pero bueno. Dentro del mix de producto que hablábamos aquí en esta línea de mix de producto, ¿cuál es el mix de producto? Bueno, pues básicamente, y ahí podríamos abrir una línea más que dentro de entre el 1 y el 2 sería la especialidad farmacéutica publicitaria, pero bueno, tiene un peso menor. Pero a grandes rasgos hay 5 categorías que debemos de analizar cuando se negocia con la distribución, ¿no? Más allá de valorar luego las alternativas que nos brindan todos de stocks virtuales, grupos de compra o transfers, ¿vale? Pero esos 5 puntos tienen negociaciones diferentes. Entonces, cuando alguien viene y te dice, por ejemplo, esto, ¿alguien se atrevería ya a decir que es mejor el del 7% o es mejor el del 5%? Claro, cuando hablamos en un café y decimos, no, es que a mí me dan un 7% y a mí me dan un 5%, pues a lo mejor no es peor el del 5%. Tenemos que saber de qué estamos hablando. Global, en qué categorías, de qué forma, cuántos pedidos tienen, formas de pago, número de líneas que te sirven. No es tan sencillo saber si lo estamos haciendo bien o mal solo con decir si a mí me dan un 7, un 5, un 8 o un 3, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos analizar esto? Bueno, pues si nos vamos a cada categoría, pues hay unos márgenes sobre los que pueden funcionar la industria y los laboratorios, ¿vale? Y hay unos requisitos puestos que casi todos conoceréis y hay unos topes, ¿no? Sabemos el de las especialidades de marca, que es un 7,6%, más de eso sería difícil de creer. Especialidades genéricas es un mercado libre, pues hay desde 0% hasta 10, hasta 60, hasta 70 y hasta 80%. Las especialidades de marca, pues sabéis que llevan una regulación especial que está establecido, que la distribución gana 7,56 euros, la farmacia pues hay 3 tramos establecidos en función del PVP, en el que gana un canon fijo pues 35, 48, 54 euros. Luego los efectos y accesorios, que son pues, cupón precinto, básicamente, azul, colostomías, dietoterápicos. Ahí también es verdad que cada comunidad autónoma tiene unas formas de hacer con las tiras reactivas, con las colostomías, con los dietoterápicos. Entonces, bueno, los márgenes son menores y ahí sí que hay un gran margen de mejora si se le
compra bien a laboratorios de incontinencia, laboratorios de tiras reactivas y de dietoterápicos y colostomías. Y luego el 5, que es un mercado libre donde no hay PVP de mercado y donde, pues bueno, en función del tipo de proyecto que tengamos, de donde esté ubicada la farma, pues habrá que hacer una política diferente. No vale una política común en parafarmacia y dietética para todas las farmacias en España. Esto, ¿cómo nos podemos apoyar de un software para intentar ver si recepcionáramos bien los pedidos del día a día? Hay unos softwares que nos permitirían ver pues cómo estamos de margen en ese momento y cómo puedo mejorar la categoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos vamos aquí. No sé si lo veis bien. Aquí, por ejemplo, tenemos una pestaña que se llama Ventas por Superfamilia, ¿vale? Que yo pongo un periodo entre enero del 21 y agosto, por ejemplo, los primeros 8 meses del año. Y este software nos empieza a dar unos datos de ventas, de receta, de libre, el importe actual y comparado contra los 8 meses del año anterior, ¿no? Esto sería de enero a agosto de este año y esto sería de enero a agosto de 2020, ¿no? Me dice si sube, baja la venta y me habla del margen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí me está hablando que el margen medio en estos datos que estamos viendo, por ejemplo, es el 30% el año pasado y que ahora se ha subido al 30,8%. Vale, pero eso es de toda la facturación. Cuando empezamos a intentar verlo por cada categoría, primero sabemos el peso relativo que tiene en mi farmacia sobre la facturación cada categoría y, por ejemplo, aquí la receta es el 66%, el libre 33%, y cuando bajamos abajo ya, resulta que el 62% de la facturación es especialidad, con un margen del 31,5%, el 27,9% ha sido para farmacia, con un margen del 32,9%, y, por última instancia, el 9,6% de la facturación han sido especialidades caras, es decir, estas que veíamos aquí de margen especial, y que, como veréis, nos penaliza el margen hasta el 20,2%. Este compendio de unas cosas al 31,5%, otras al 32,9% y otras al 20,2% nos da un margen medio del 30,8%. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que ahora en cascada hacia abajo de cada una de las categorías podemos ir desglosando más categorías, más familias y ver qué margen tenemos, qué peso tiene de facturación en la farmacia, porque no es lo mismo intentar mejorar el margen de una categoría que pesa el 1% que intentar mejorar el margen de la especialidad que pesa el 62,5%, o de las caras, que en este caso pesa el 9,6%, ¿vale? Entonces, si vamos bajando hacia abajo, por ejemplo, si nos detenemos en parafarmacia, aquí en parafarmacia resulta que tenemos que pesa el 26-27% de la facturación de la farmacia con un margen del 32%, pero tenemos la parafarmacia normal y la parafarmacia de consejo, ¿vale? Bueno, como la parafarmacia la tenemos establecida aquí como una familia total, no entramos al detalle de las categorías. Intentaríamos irnos a la especialidad, ¿vale? Porque dentro de la especialidad ya tenemos las EFGs, que las veis aquí, la especialidad normal, la genérica, efectos y accesorios y FPs, ¿vale? Bueno, pues aquí en cada una de las líneas te va diciendo lo que pesan los genéricos, ¿vale? Y el margen que tenemos, que como veréis, pues ya es superior al 29, a 30, a 31. Efectos y accesorios, 22,6%. Especialidad normal, 29,7%. Es decir, que dentro de toda la familia de especialidad, que tiene un margen del 31,5% y es el 65% de mi facturación, pues resulta que dentro de esa familia hay 4 subfamilias. Especialidad, genéricos y efectos y accesorios. Cada una con un margen totalmente diferente. Y en este caso, el peso que tienen dentro de las especialidades es el 4% de efectos y accesorios, genéricos 22% y el 70 y pico % la especialidad. Bueno, pues si luego fuéramos entrando
en cada una de las subfamilias, iríamos viendo exactamente cómo se compra cada familia. Y eso nos lleva a otra transacción dentro de este software que se llama compras por laboratorio, que por ejemplo digo, voy a elegir solo las especialidades caras, ¿vale? Desde septiembre del 20 hasta agosto del 21, ¿vale? Lo que estamos viendo es que todos estos laboratorios son los que se han comprado de especialidades caras y los productos que han sido de cada uno de ellos, y tenemos un margen medio del 19%. Bueno, pues cuando se negocie con la distribución hay que ver efectivamente si eso se puede mejorar, o con la industria se puede hacer un transfer, comprar a PVL, PVL menos 5, menos 10, para, sobre un dato que tenemos consolidado ahora del 19% de margen de todas estas referencias de medicación cara, pues podemos ir mejorando, ¿vale? Y si luego cambiáramos de las caras, pusiéramos especialidad normal, pues lo mismo, ¿no? Y de cada una de ellas, como hay softwares que nos dicen en qué momento del margen estamos y nos las desglosa por familias, pues luego es más sencillo negociar con la distribución o con la industria, ¿vale? Es decir, si cambiáramos a la especialidad, le damos a actualizar, ¿ves? Ya nos cambia que todos estos laboratorios de familia especialidad, que de hecho pues CINFA ocupa el 5,9%, Beringer el 4,8%, el otro tal, resulta que lo estamos comprando al 30,8%. Y tenemos el margen de cada uno de los laboratorios también aquí. Por el peso relativo que tiene el laboratorio, ver si podemos mejorarle a ese laboratorio dentro de la familia especialidad el margen. ¿Y cómo podemos saber de cada laboratorio cuánto estamos comprando al mayorista y cuánto le estamos comprando en directo? Pues aquí hay otra transacción que nos habla del ratio, a ver, un segundo, del ratio de compra directa. Es decir, aquí tenemos CINFA, que en este caso, en este ejemplo, pues tiene este valor de compra en este periodo y te dice que directamente de esos 456.130, es decir, el 28% se ha comprado directo. Pues en función de la estrategia que hagamos, oye, o nos vamos a comprarle directo el 100% o todo lo contrario, pasamos al 0% directo y vamos a una política de stock virtual o de transfer a través del mayorista. Pero probablemente estas políticas sea quedarse a mitad camino. Tener un 28% de compra directa y un 70 y pico por cien a mayorista, pues estamos utilizando dos vías de compra que nos puede confundir el saber el margen medio total que se obtiene, ¿vale?, en ese proceso de compra. Bueno, pues como no tenemos mucho tiempo no me puedo enrollar más porque aquí hay un mundo de categorías, podríamos poner FGs y entonces ahora ya solo vemos las FGs, pues dentro de FG resulta que si solo son laboratorios genéricos estamos en un descuento medio de laboratorios genéricos del 40,3% en un periodo de septiembre del año 20 a agosto del 21. Y el descuento medio que estamos obteniendo por cada uno de los laboratorios. Y lo que es más importante, el peso que cada laboratorio ocupa del 100% de mi compra de genéricos. Y nosotros recomendamos que entre los tres primeros se debería superar el 80% de la compra total de genéricos. Es decir, no podemos tener una compra de genéricos tan diseminada, porque nos obliga a demasiados interlocutores, bajan los tramos medios, no hay volumen. Entonces, si aquí tenemos 25, 18 y 10, estamos en un 53% de todos mis genéricos en tres laboratorios. Y luego hay 5, 4, es un poco caótico. Entonces, hay que intentar que los tres primeros sean más del 80% del total de genéricos, ¿no? Y tener controlados a esos tres. Y sobre todo, esos tres, si se están comprando a través de directo o a través de mayorista. Y aquí abajo, incluso si yo me centrara solo en CINFA, y yo pongo aquí especialidad genérica, actualizar, y por ejemplo quiero ver CINFA y escribo aquí CINFA, incluso me da el dato solo de CINFA, del total comprado de CINFA, a cuántos proveedores y de qué forma se le está comprando, para ver también si tiene sentido. Es decir, oye, para comprar 430.000 euros a PVP a CINFA en un año, lo que no podemos utilizar son 8 o 9 vías de compra, ¿no? Pues hay que segmentar para hacerlo fácil.
Bueno, por lo menos tener claro, si no podemos detenernos mucho más en qué descuento sería bueno o malo o hasta dónde podríamos llegar, por lo menos sí que tener claro que hay que negociar sabiendo el mix de producto y lo que ocupa en cada farmacia ese mix de producto, porque las caras hemos visto que no es lo mismo que ocupen el 3% de la facturación que el 10%. Si en una farmacia supone el 10% de su facturación, tendremos que intentar mejorar esa familia. O lo mismo con los genéricos. Si estamos en el 5% del total facturación de genéricos, pues vamos a ver si podemos llegar al 7 o al 8 o al 9%, porque si es una familia que me da más margen, cuando más peso tenga en mis ventas, más beneficio. Y ahí ya entra la capacidad de sustitución de genérico por marca, etc. ¿Vale? Volviendo a la pregunta que os hacía antes, ¿qué es mejor, un 7 o un 5? Depende. O sea, no se puede saber solo con esa pregunta. Hay que ver muchas variables y es una forma de intentar ser muy pesado en que ninguna farmacia caiga en intentar negociar o saber si está mejor o peor solo hablando de un descuento. Porque ese descuento del 7%, si fuera sobre todo el volumen de compra, incluyendo los genéricos, puede ser peor descuento que si te dan un 5% solo en la familia de especialidades o incluso en las caras. Entonces, si no sabemos contra qué descuento estamos hablando, si es total o de familias determinadas, no podemos saber si es mejor o no. ¿Vale? Otra cosa que hay que tener en cuenta también, ¿qué opción o qué mayorista sería mejor? ¿Uno que me da el 7% en pago adelantado o uno que me da el 6% en pago 90 días? Son 4 meses más tarde. Es decir, uno me da el 7% si pago el 1 de enero y otro me da el 6% si pago el 30 de abril. Bueno, pues hay que calcular una tasa de interés, ¿no? Es decir, si yo me estoy jugando el 1% en 4 meses, ¿no? Es un tipo de interés del 3% anual. Bueno, ¿prefiero pagar a 90 días pagando el 3% anual? Bueno, habrá que compararlo contra pólizas bancarias, contra otro tipo de productos o préstamos que te permitan pagar a 90 días. Si las pólizas son más caras, bueno, pues podría ser buena opción, a 6% en 90 días. Si las pólizas son más baratas, pues en vez de pagarle al mayorista a 90 días y tener el 6%, es mejor sacar una póliza al 2% de interés anual y pagarle al mayorista en adelantado al 7%, ¿no? Entonces, bueno, el descuento es la forma de haceros ver que también va vinculado a una forma de pago. No solo tenemos que ver un descuento, tenemos que ver ese descuento, qué esfuerzo tenemos que hacer en pagar antes, o si estamos pagando a 90 días y nos dieran un 5% o un 6%, pues tampoco es mala opción sobre estar pagando a 90 días, ¿no? Entonces, bueno, hay que cruzar siempre esa relación entre forma de pago y descuento. Luego, formas de analizar las condiciones comerciales. Bueno, pues hay varias opciones. Están desde la facturación en el albarán, que bueno, que sí que nos permite meter todos los días en el ordenador el precio de compra real y analizar el margen diariamente. Y luego, pues, está la opción de a final de mes, en un único resumen, abono, que es un abono que llega a final de mes cuando se dé realmente el nivel de compras efectuado, ¿no? Porque es verdad que a veces si hay descuentos por volumen de compra, hasta que no acaba el mes no se puede aplicar un descuento. Y luego, otra de las opciones que hay, que es la que menos recomendamos, es la que mezcla las dos cosas. No se puede tener una parte en el albarán y el resto a final de mes. Eso sí que es un poco caótico de controlar y de ver y no recomendamos, ¿vale? Es decir, o bien en el albarán o bien a final de mes, pero mezclar las dos es lo menos recomendable. Entonces, bueno, si estáis en ese caso, intentar ver si os pueden o darlo todo en el albarán o esperar a final de mes y hacer un ejercicio de análisis a final de mes. Bueno, y por último, porque nos quedan ya 10 minutos, por si queréis hacer preguntas o hablar en el chat o tal, los grupos de compra, ¿no? Pues, ¿qué son? ¿Cómo medimos su rentabilidad? Etc. Bueno, ¿qué son? Yo creo que todo el mundo lo sabe, los hay de varias formas, pero sí que es verdad que la evolución que hay es imparable. Hoy difícilmente no hay ninguna farmacia en España que en mayor o menor medida no diga que está en un grupo de compras, aunque solo sea
para abaratar un poco algunos productos, o un grupo de compra de gestión vertical con imagen común de fachada, con sistemas controlados desde una central. Pues los hay desde ese extremo hasta el otro extremo. Y por el medio hay 1000 ejemplos. Cada uno intenta hacerlo lo mejor posible dentro de sus posibilidades y va a atacar farmacias o tiene farmacias clientes bueno, que comparten esa filosofía a lo mejor de agrupación. Los hay familiares, los hay de agrupaciones de propios farmacéuticos que crean otra mini cooperativa entre poquitos farmacéuticos, los hay eh, sin ningún tipo de servicio, con 1000 servicios. Bueno, no hay ningún grupo mejor que otro. Simplemente cada farmacia tiene que saber, en función de dónde está y de su proyecto y de lo que quiere, qué grupo que opere en su zona le interesa más o menos, ¿no? Y eso ya forma parte de un análisis pues, mucho más exhaustivo que es difícil de desmenuzar hoy. Lo que sí que es verdad es que nos tenemos que quedar con la idea de que cualquier adhesión a algo hay que analizar muy bien si en el entorno en el que está la farmacia va a tener un impacto y sobre todo el coste que tiene ese servicio que se traduzca o en mayor margen o en mayor ventas o en mayor disponibilidad del tiempo para el farmacéutico, porque también es verdad que lo hemos hablado antes, hay diferentes gestiones o grupos que si directamente hacen que el farmacéutico no tenga ninguna labor, pues eso también, en cuanto a compras, me refiero, sanitaria es otro tema, pues eso también es un tema a tener en cuenta, ¿no? Es decir, eh, ¿qué me aporta este grupo en margen, en ventas o en tiempo de gestión que me quita para dedicarme yo al mostrador? Y eso es un coste que hay que cuantificar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que todas las farmacias saben qué grupos hay en su entorno, en su zona, y es cuestión de evaluarlos y ver cuál le produce mayor impacto. Pues bueno, más o menos hemos cuadrado la ponencia. Hay cosas que las hemos visto muy rápidas, me sabe mal. Si hay dudas o hay cualquier cosa, me podéis llamar, escribir. Y si hay alguna pregunta, algo que queráis poner. No sé muy bien si está Ana, ¿me escuchas? No sé si voy a intentar escribiros mi mail y mi teléfono también, por si alguien quiere. A ver, un segundo. Si hay alguna duda, os escribo aquí mi teléfono y mi mail. No sé si lo veis. Bueno, no sé si lo veis, pero bueno, os escribo mi mail y mi teléfono por si hay alguna duda y no sé, o no os aclaráis preguntándolo por aquí o queréis preguntármelo con más calma, con más tiempo.
Y como no os puedo escuchar a nadie, es un poco curioso esto, estar aquí esperando a ver si alguien pregunta. Bueno, veo que alguien se anima, pues os contesto por aquí, no sé si lo habéis todos. Las claves a elegir a la hora de elegir los proveedores, lo puse por aquí. A ver, aquí. Si lo veis, para elegir un proveedor hay que ver todas estas variables. Y el compendio de todas estas variables, por supuesto, el descuento comercial que te hagan, pero tanto importante es el descuento comercial, que de hecho veis que aquí no lo pongo, como las referencias que te sirvan, la forma de pago que te ofrezca, el número de repartos que tenga en la zona y los costes que te cobren por servirte y servicios de valor añadido que te den, ¿vale? De marketing, de secciones de crédito, de marcas propias, de programas informáticos. Entonces, uniendo todo esto, no solo un descuento comercial, pues bueno, eh, podemos decidir con garantías un primer proveedor. Y como todo en esta vida, si al tiempo estamos en tensión y recibiendo y escuchando a todos, pues si hay alguien que mejore lo que tengamos en ese momento y siempre lo podemos probar como segundo proveedor, pues si ese segundo proveedor después resulta que durante un tiempo me da un servicio mejor y estas variables me las mejora, pues podemos cambiar el segundo por el primer proveedor y viceversa. Pero no solo hay que quedarse con el descuento comercial, hay que ver este compendio de cosas. ¿Recomendarías goteo, grupo de compras o transfer para las compras de la oficina de farmacia? Bueno, ahí como forma general habría que hablar del tipo de producto, porque una cosa es especialidad, otra cosa es para farmacia y otra cosa FPs y otra cosa en función de la tipología de producto, pues hay algunas que no nos queda otra opción que efectivamente tener un goteo, porque son de muy baja rotación. La parafarmacia hoy en día es verdad que si se quiere competir y la venta libre y el IVA de 10-21, pues si no tienes un grupo de compra que te ayude a complementar aquellos laboratorios que tú no puedes comprar directo, pues es necesario. Y el transfer hoy en día, teniendo la opción de los transfers virtuales o de estos virtuales en la nube, pues es una opción también muy cómoda y muy buena para tener descuento y no sobreestocar ni tener el riesgo de obsolescencia, ¿no? Entonces, bueno, por responder a la pregunta, hay que ver el tipo de producto para saber si es mejor goteo, grupo de compra o transfer. Pero con el resumen que os he hecho por categorías, pues yo creo que es suficiente. Si los laboratorios disponen los rápeles por los que se obtendría descuento de las compras de los laboratorios, si los laboratorios disponen de los rápeles por los que se obtendrá descuento de las compras de los laboratorios, ¿no es mejor realizar la compra directa al laboratorio? Sí, siempre y cuando la rotación que tenga la farmacia o la capacidad de venta se ajuste a las unidades que te exija el laboratorio de forma directa, sí. Lo que hay que ver es si efectivamente ese laboratorio directo no te da ninguna otra opción, o sea, no te permite un transfer a través del mayorista ni solo te permite directo, lo que hay que ver es las unidades que te exigen para el mejor descuento si tu farmacia es capaz de asumirlas en un periodo de tiempo determinado, que no incurra en riesgo de obsolescencia o de caducidad. Podéis contactar directamente a la pregunta de con quién contactamos, podéis hablar con Pharma 4 indirectamente, que tienen mi contacto ellos, no hay problema.
Bueno, pues si hay alguna pregunta más a disposición. Y mientras tanto, pues aprovecho para ir diciendo que, bueno, un placer. Es la primera vez que hablamos con este formato. La verdad es que no, yo soy más de formatos presenciales, de estar ahí, ¿no? Con el contacto y el feeling de la gente, pero bueno, estuvo entretenido, divertido. Es raro no poder ver a nadie, pero espero que os haya servido de algo y que si hay dudas, pues seguimos en contacto. Y el próximo jueves creo que volveremos a vernos un rato por el tema de la ponencia de surtido, rotación, etc. ¿Vale? Bueno, que vaya bien el final de semana y el fin de semana. Y suerte a todos en La Palma.